¿Qué tal? Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos míos. Buenos días. Muy bien. Tenemos aquí algunas imágenes de algunos personajes. ¿Y qué tienen en común estos personajes? Difícil, ¿no? Si doy premio. No tengo premio, hermano. Pero lo común de ellos es que la mayoría, Bonaparte, Mao Zedong, ¿no? El mismo Parlamento, los congresistas, la mayoría de ellos comenzó con mucha compasión hacia la gente en sí. Napoleón, por ejemplo, fue movido por la opresión justamente del pueblo que había en ese tiempo y creó todo un movimiento, una revolución. Igual que Mao Zedong, en este caso también fue movido. Y los congresistas, podíamos hablar de la compasión también que ellos tienen antes de ser escogidos, ¿no? La gran mayoría de ellos va a los cerros, van a distintos lugares para justamente recaudar lo que son votos y etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede al final? Bueno, con Napoleón Bonaparte se sabe de que este personaje que comenzó con compasión hacia el pueblo terminó siendo, cometiendo esclavitud frente a otras naciones. Mao Zedong, llevado por la compasión social en sí hacia su pueblo, terminó siendo idolatrado. Buscó lo que era la idolatría hacia su persona. Y en el caso de los congresistas, fueron con compasión también hacia el pueblo, pero una vez que estuvieron en el cargo o en el poder, se olvidaron del pueblo. No digo que sean todos los congresistas, definitivamente, ¿no? Pero algo que vemos en común es la compasión que muchos de ellos tienen. La compasión que ellos transmiten hacia un pueblo, una compasión que en definitiva los llevó a hacer grandes cosas para el pueblo en sí, pero un momento determinado cuando tuvieron el cargo y tuvieron ya la posesión, se olvidaron de esa compasión. Ahora, si usted dirá, ¿qué es compasión en sí? Bueno, yo he traído aquí la definición. La palabra compasión en sí es la capacidad de identificarse con el sufrimiento de otro. Pero no solamente queda en un sentir, sino que también hay una acción. Y dice, y sentir un profundo deseo de aliviar ese sufrimiento. Esto es la compasión, hermanos míos, amigo que nos visitas. No solamente queda en que tú sientas algo, sino que también hagas algo por esa situación. Por este motivo, nosotros conocemos a Jesús. Jesús es el ejemplo, es un ejemplo en cuanto a compasión. Nuestro Señor Jesucristo, al ver a alguna persona hambrienta, Él tenía compasión y la alimentaba. Un sentir, una acción. Él, por ejemplo, miraba a los perdidos. ¿Y qué hacía? Bueno, tenía compasión de ellos, que estaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué venía a continuación? Les enseñaba, los guiaba. O veía a aquellos que estaban enfermos por distintas cosas, inclusive de aquellos que estaban endemoniados. Tenía compasión de ellos y también los sanaba. Él es en sí el mejor y perfecto modelo en cuanto a lo que es compasión. Es un sentir que nos lleva a una acción. Por este motivo la enseñanza de hoy se llama compasión activa. Es una compasión que nosotros debemos no solamente sentir, sino también debemos hacer algo al respecto. Porque el mundo está secularizado en sí, o este mundo secular, digamos en este aspecto, la mayoría nos lleva a sentir. Hay bastantes cosas que nos llevan a sentir. Por ejemplo, los reels en TikTok, en Facebook, en Instagram, que tú comienzas a observar, ves un accidente, ¡ay, pobrecito! Sientes y después pasas a otro. Y pasas a otro, pasas a otro. No hay una acción específicamente ahí, porque estás viendo y viendo y viendo y viendo. Solamente te hace motivar en sí en tu corazón o te lleva a emociones en sí, pero no te lleva a un sacrificio real. La mayoría de ellos, por ejemplo, está diseñado justamente para ser fuertes emocionalmente, pero no hay ningún compromiso. Por este motivo es que la iglesia inclusive también puede estar bebiendo de ese mismo conocimiento. Podemos estar en el mismo camino y volvernos solamente sentimentales y decir, ay, pero pobrecito, pero voy a orar por ti, ¿no? Ha ido más y ha ido más queda y no hacer nada más al respecto. Sin embargo, en este día
quiero llevar a toda la iglesia a poder conocer y experimentar lo que es la compasión activa por medio del mejor ejemplo que es la persona de Jesús. Acompáñenme por favor en sus Biblias, en Lucas, en el capítulo 13. El pastor Raúl estuvo enseñando Lucas 14, yo voy a enseñar lo que es Lucas 13. Lucas 13, versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Muy bien, ¿lo encontró? Vamos a dar lectura, Lucas 13, versículo 10. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga, en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora, lo que nosotros podemos observar aquí es que Jesús está en una sinagoga en sí. Él ya está rumbo a ser crucificado, es lo que nosotros podemos entender. Esta sinagoga no se dice mucho en qué lugar estuvo realmente, pero lo que importa es el lugar en sí y el día en el cual se hizo. El día que se hizo fue en el día de reposo, en una sinagoga. Él estaba enseñando aquí. Normalmente en una sinagoga era como un culto cristiano que hoy en día lo conocemos, ¿no? Pero habían puros judíos y tenían otro tipo de tradiciones. Ellos, por ejemplo, leían la palabra en sí, el Torá, ¿no? Algún escrito de Isaías, etcétera, etcétera. Cantaban salmos o algunos cánticos en sí que ellos entonaban, que muchos de nosotros lo tenemos registrado en el Salmo. Es más, oraban también ahí. Entonces, se parecía en sí a un culto como hoy en día nosotros tenemos, digamos así. Ahora, lo interesante que vamos a observar aquí es que sucede un encuentro dentro de la sinagoga. Vamos a ver ahora sí a uno de los protagonistas. Y dice en el versículo 11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Era una mujer que sufría con tres cosas, si usted puede observar claramente ahí. Y yo le voy a mostrar aquí en imagen. Primero, ella sufría con una terrible aflicción física. ¿Usted sabe lo que es estar encorvado? ¿Alguna vez ha tenido un dolor atrás, abajo, así en la espalda, que le duele? ¿Qué hace? Me duele. Y imagínate estar encorvado 18 años de tu vida. Y en esos 18 años de tu vida estás mirando solamente al suelo. Y como mujer, dentro de la tradición o dentro del contexto judío, la mujer es al primer, vistazo del sol en la mañana, ella se dedicaba netamente a moler trigo en sí, o algunos, o maíz inclusive, ¿no? Ellas molían, estaban constantes haciendo ese trabajo. Imagínate a esta mujer moliendo, enderezado, con un dolor terrible en la espalda. Eso es lo que estaba atravesando ella, una terrible aflicción física. Y no solamente eso, sino también el estigma social, porque los judíos la podían ver y decir: pero esa mujer, está así porque ha pecado. Sí. O sus padres han pecado quizás. Por ese motivo está así. Es un castigo de Dios. Y las personas podían rápidamente decir: no, ten cuidado, ella está castigada por Dios, no te acerques a ella. Eso era lo que ella estaba padeciendo durante 18 años. Un estigma social de parte de los suyos. Y no solamente ellos, también una aflicción demoníaca. Porque según el verso 11, menciona de que este espíritu de enfermedad la tenía poseída en sí en cuanto a esta aflicción. Era como un azote para esta mujer. Era un azote. ¿Y qué hacía yendo a la sinagoga? Bueno, la sinagoga era un lugar muy especial. Para los judíos era un lugar milagroso. Para los judíos, por ejemplo, decían que si tú ibas a orar a una sinagoga con todos los demás judíos, era más potente que orar solo en tu casa. Era más milagroso, decían ellos.
Es un pensamiento que ellos tenían. Es interesante poder notar esto, porque esta mujer iba justamente buscando un milagro. En el día de reposo iba justamente buscando para pedir por tal situación en la cual ella estaba. 18 años de su vida. Qué triste condición. Quizás estaba sin esperanza. Es una condición que la mantiene atada. Y lo interesante que menciona aquí Lucas, siendo un médico, menciona en el versículo 11 que en ninguna manera se podía enderezar. No podía hacerlo con sus fuerzas, ni con ningún doctor, nada. Es la misma situación en la cual el ser humano actualmente está. Vemos nosotros a diario muchas personas que están atadas, tanto moralmente como personas que están llevadas a la esclavitud de la lujuria, personas que están llevadas a la esclavitud de la pornografía, personas inclusive que están llevadas a una esclavitud que les permite inclusive que comienzan a hablar palabras que no son edificantes, personas inclusive que están atadas a emociones como odio, amargura, como celos, como venganza, como la incapacidad inclusive de poder perdonar, personas que están atadas a las adicciones, al alcohol, a la droga. No solamente ellos, sino también los juegos, las redes sociales, que no pueden pasar un momento sin estar viendo su celular. Personas que están atadas a ello. Y esta atadura se ve normalmente dentro de toda nuestra sociedad, lo vemos día a día. Por ello no podemos nosotros olvidar que esta atadura la cual la tenía esta mujer era una atadura justamente demoníaca. Y es una atadura que hoy en día también opera en este mundo. Como justamente menciona en Efesios, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, ¿no? Sino que son gobernadores malignos, son autoridades de este mundo invisible, fuerzas poderosas de maldad, espíritus malignos, contra todo eso en sí. Son personas que están oprimidas en este aspecto, atadas. Y esta mujer iba sufriendo con una condición día a día y no podía sanar. No obstante, no buscando nada, llegó en el momento preciso, exacto, con la persona correcta. Y ahí es donde se desarrolla lo que es, o se da lo que es un encuentro con Jesús. En el versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahora, en medio de la enseñanza que Jesús está dando al pueblo aquí, en medio de toda la enseñanza que Él está comenzando a dar, y que por cierto estaba hablando las buenas nuevas, Él no perdía tiempo hablando justamente del reino, Él estaba comenzando a enseñar y ve a esta mujer. Y lo que sucede a continuación es que Él la llama, toma Él justamente una acción, una acción que es movida por su compasión, y dentro de ello le dice, eres libre. Tú sabes, esa palabra libre es hermosa, hermanos míos. Muchos de nosotros quisiéramos escuchar esa palabra, eres libre. Y te digo por qué. En esos tiempos, solamente doctores que eran extranjeros, porque no habían doctores judíos, no había muchos en sí, eran muy escasos. Si tú querías ir a un doctor, tenía que ser un doctor extranjero a tu religión judía. Y lo que tenías que hacer era esperar que ese doctor, frente a todas las cosas que te puede hacer, te diga, eres libre. Esta palabra era un bálsamo para tu vida. Era esperanzador, porque te iba a curar de todo. Imagínate que tú puedas tener deudas y de repente viene alguien y te dice, oye, eres libre de las deudas. ¿Qué? ¡Qué chévere! ¡Qué bacán! ¿No? O de repente alguien te diga, mira, por esa enfermedad que tanto tiempo has estado andando, eres libre. ¿No sería hermoso escuchar eso? O de repente aquella persona que está andando con todas sus cosas, depresión o ansiedad, dice, eres libre de todo eso. ¿No les gustaría escuchar eso? Definitivamente. Y si tú lograrías escuchar eso, sería algo esperanzador para ti. Rápidamente, ¿qué harías al respecto? Bueno, lo que sucedió aquí es que esta mujer de 18 años, padeciendo con esta enfermedad, con dolor al caminar, inclusive mirando solamente hacia el suelo, un tal Jesús viene y le dice, eres libre. Eres libre. Y lo interesante es que este milagro no fue dado por la fe de la mujer,
La Biblia no dice nada acerca de eso. Porque en otros ambientes o en otros textos, digamos, dentro del Evangelio o de los Evangelios en sí, menciona de que por la fe de tal persona eres sanado. Por la fe de tal persona eres sanado. Pero aquí no menciona la fe de la mujer. Lo que sí menciona es que era libre de su enfermedad. Y esto quiere decir que este milagro se dio por el puro afecto de su misericordia, por la compasión del Señor. El Señor quiso y la sanó. Simple. Lo hizo y la sanó. Y lo que vemos hoy en día también, si podemos recordar, es que muchos de nosotros también llegamos de la misma manera aquí, a esta iglesia. Muchos de nosotros llegamos con distintos tipos de ataduras. E inclusive muchos hemos llegado heridos. Hemos llegado atados por hábitos pecaminosos, por una generación de familia que justamente pasaba pecado a pecado y te tocaba a ti. Así venimos todos. Hemos venido aquí. Y lo interesante es que inclusive no encontramos ni una razón del por qué. Y nos encontramos con Jesús. Y nuestra vida cambió totalmente. Cambió. Yo estaba analizando un poco, analizando hoy y bueno, dándole gracias al Señor. Y recordando, yo tengo una familia que es Los Reyes y aquí en Puente Piedra son muy conocidas. Pero por sobre todo es conocida porque la mayoría de ellos son adúlteros o son fornicarios en sí, ¿no? Uno de ellos se mete con una mujer, dura unos años y después se va con otra mujer y así sucesivamente. Yo tenía ese futuro en sí, en mis venas, en sí, que yo tenía que pasarlo, ¿no? Eso me tenía que pasar a mí, ¿no? Es algo que por mi suegra también, cuando yo fui a pedir la mano de mi esposa, me decía, pero hija, ¿no es de tal palo tal astilla? Le decía a mi suegra, ¿no? Y yo le decía, no, yo soy distinto, ¿no? Porque justamente Cristo hizo un cambio en mi vida, ¿no? Y hoy en día tengo 12 años, ya prácticamente vamos a cumplir 12 años con mi esposa. O sea, y estamos andando fielmente al Señor. Entonces, Dios es aquel que justamente te hace libre de lo que normalmente vendría a continuación en tu vida. Él da esa libertad. Y lo interesante de esto es que esto no solamente nos lleva a poder ver a Jesús, sino que también agradecerle a Él, porque lo que sucede aquí a continuación es que ese mismo Señor, en el versículo 13, pone sus manos, dice, sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Este glorificaba a Dios no es que Dios me sanaste, gracias, ¿no? Sino que gracias Dios, gracias Señor. Continuamente estuvo agradeciendo a esta mujer. Son 18 años de esclavitud, ¿te imaginas? 18 años. Y que una persona venga y que justamente estaba enseñando en la sinagoga un día de reposo y te sana y te dice, oye, eres libre. Gracias Dios. ¿Qué puedo hacer para ti? Gracias Señor. Como muchos de aquellos que fueron sanados por Jesús, que querían seguirle, en algunos casos no pudieron seguirle, otros siempre estuvieron a su lado. Querían hacer lo posible para poder mostrar ese agradecimiento a Él, porque los había libertado. Y esta mujer estaba muy emocionada, estaba muy alegre, tenía una gratitud interna que era lo que estaba desbordando en su corazón por lo que Dios había hecho en su vida. Sin merecerlo, sin esperar nada. ¿Sabes? Esto es hermoso en sí. El encuentro en el cual se da, porque cuando te encuentras con Jesús hay libertad en sí en Él. Pero también no podemos olvidar la otra parte o la otra cara de la moneda, que en este encuentro también hubo un obstáculo. ¿Sí? Había un obstáculo. Este milagro no pondría contentos a todos. Miren lo que dice en el versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, ¿quién será este hombre, no? El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues, venid y sed sanado, y no en el día de reposo. ¿Sabes?
desde la primera vez que yo comencé a observarlo, yo dije, qué malo este compadre, ¿no? Qué malo el presidente, definitivamente, porque era el principal, es como un presidente de la sinagoga. Esta persona se encargaba de realizar los cultos, ya, si así lo podríamos decir. Él se encargaba de que todo estuviese bien ordenadito, la alabanza lo va a dirigir tal levita, ahí la exposición de la palabra lo va a leer, ya tú vas a leerlo, la familia tal, y lo demás, la oración, la ronda de oración, vamos a dirigirlo a tal persona. Y él se encargaba de que todo estuviera perfectamente acomodado. Quería dar un culto especial para Dios todos los días de reposo, porque era día de reposo, era un día especial, era un día muy especial. Entonces, si yo me pongo en sus zapatos de él, ¿no? Él entendería un poco la situación por la cual él se enoja, porque aquí está hablando de que él estaba enojado de que Jesús hubiese dado sanidad en el día de reposo a esta mujer. Estaba enojado, estaba ofuscado, irritado con Jesús, indignado porque me has malogrado el servicio, me malograste el culto, porque después seguía lo que eran las ofrendas, ¿no? Algo así, pero definitivamente estaba comenzando él a ver y apreciar más las cosas que él estaba haciendo de lo que estaba sucediendo como milagro en sí. Es triste ver el argumento de este hombre. Si tú te das cuenta en el versículo 14, él no se dirige a Jesús. Él no le dice, oh Jesús, ya pues, no sanes. No le dice eso. Sino que dice en el verso, a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Le dice a la gente, oye, si quieren ser sanados, hay 6 días. No malogren el día de reposo, por favor. No lo malogren. En pocas palabras está diciendo, mujer, ¿sabes qué? ¿Tú quieres ser sanada? Ven mañana. ¿Ya? Porque hay 6 días en los cuales puedes sanar. El día es culto de reposo. No, hoy día no hay. Hoy día no puedes hacer sanidad. No se puede. Pero es interesante el poder ver qué es el día de reposo, ¿no? Es una cosa interesante, porque el día de reposo en sí no era un día de relajo, no es un día de descanso, era una cese de actividades en sí que se había dado. Ahora, los judíos lo habían tergiversado, lo habían vuelto como una carga. Es más, en el relato del profeta Amós, menciona de que los judíos en el día de reposo, ellos esperaban que pase el día de reposo, están esperando que pase, porque después querían hacer negocios. Querían comenzar a negociar. Es como, por ejemplo, esperar que nosotros estamos aquí y decir, ya, ¿a qué hora va a terminar este parlanchín? Ya, que termine de hablar, ya listo, domingo, ya cumplí, me voy a hacer mi negocio, tengo que seguir haciendo negocio. Es lo que antes estaban comenzando ellos a practicar, los judíos en el tiempo de Amós. En el tiempo de Jesús, muchos de ellos colocaban cargas que ellos mismos no podían cargar. Los fariseos mismos colocaban estas cargas. Es más, si tú, por ejemplo, en el día de reposo se caía a tu casa, digamos un temblor, como hoy en día hemos visto los temblores, ¿no? Se caía a tu casa encima tuyo, los vecinos te veían ahí, que estás aplastado por una pared, tú pidiendo ayuda. Ellos no podían acercarse a ti, tenían que esperar que termine el día de reposo y al siguiente día, si sobrevivías, te ayudaban a levantar el muro. Esa era la manera. Tú dirás, pero si es ridículo. Bueno, esa es la manera en que lo practicaban. Es triste. Se había deteriorado lo que era realmente el día de reposo. Es más, Jesús vino para enseñar acerca del día de reposo. Él dijo algo muy claro en Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 27. Él dijo, el día de reposo se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de reposo. Y si usted en su versión ahí lo tiene, es que no se hizo el día de reposo, ¿no? O el hombre no se hizo por el día de reposo, ¿no? Esto es para poder entenderlo mejor. Era justamente para satisfacer las necesidades de la gente, mostrar compasión a la gente. No era para que la gente satisfaga los requisitos del día de reposo, lo que justamente Jesús menciona aquí. Y este principal no lo entendía claramente. Está confundiendo aquí lo que es la piedad con el legalismo. Es como si yo estuviera metido en un servicio, digamos, en un ministerio X, digamos, y en vez de importarme la gente, me importa más el ministerio. No puede ser así.
Ellos en su afán estaban tratando de cumplir estrictamente todo lo establecido en su culto, pero estaban ignorando la compasión que debían tener hacia su prójimo. Y algo que Dios claramente siempre busca es, antes que muchos sacrificios, Él pide obediencia. Él pide obediencia. Y este hombre, en su legalismo, prefería que esta mujer, así retenida por el diablo, estuviese un día más y no un día de reposo. No, este día de reposo no, otro día tómalo si deseas. Bueno, ante eso Jesús le va a responder, y acompáñeme en el versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que por cierto es su hermana y es judía, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ahora, nuestro Señor aquí le está diciendo hipócrita, y esta palabra hipócrita es hipócritas, no hipócrita, hipócritas. Está diciéndole a todas las personas que están dentro de esa sala, hipócritas, porque también habían dentro fariseos también. También estaban sus discípulos también. ¿Les habrá caído también a ellos? También les habrá caído igual. Estaban ahí todos ellos reunidos. Entonces, a todos ellos dice hipócritas. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos hace algo con su animalito. Según el Mishnah, menciona de que para evitar el maltrato animal en el tiempo de reposo, tú tenías, o sea, te ibas al tiempo de reposo, tenías que agarrar a tu becerrito, lo sacabas de su establo, lo llevabas y tenías que hacerle tomar agua. Una vez que tome agüita, tenías que llevarlo nuevamente a su establo y cerrarlo e irte al día de reposo. Eso era lo que estaba establecido. Pero lo interesante aquí que podemos observar es que eso es un trabajo. Es un trabajo. Y Jesús le dice, hipócritas. Son unos hipócritas. Porque bien que pueden llorar por sus animales, pero no se pueden quebrantar por la necesidad de una mujer que está 18 años atada. Es como, por ejemplo, ¿no?, que muchos de nosotros que estamos aquí digamos, bueno, ya soy salvo, ¿qué más da? No lo voy a perder, soy bautista, no lo voy a perder, definitivamente eso lo aprendí en fase 1, la salvación es personal, yo no tengo que ver por el que está al costado mío, a mí qué me importa, ¿qué me importa el vecino que está por allá? Sigue con su fiesta y su tono, a mí qué me importa, yo tengo mi salvación, ya estoy salvado, así que, ¿qué más queda? Vengo todos los domingos, ofrendo al Señor, hago lo que tengo que hacer en un servicio y ya está. ¿Qué más? Es un tanto fuerte en sí. ¿Qué diría Jesús si viniese aquí, no? Y nos dijera hipócritas. Pero aquí estamos observando de que inclusive el mismo sistema de este mundo nos empuja a poder sentir muchas emociones, a ser personas que nos movemos por emociones. Pero no puede ser así. No puede ser así. Sino que esta emoción te tiene que llevar a una acción. Si nosotros vemos personas que se están destruyendo entre nosotros, tenemos que hacerlo. Si te da a ti tristeza un animalito que viste en un reel y pusiste el corazoncito y dijiste, sí, ¿cómo pueden estar maltratando animales? Bueno, tienes que tener aún más compasión por un ser humano. Hipócritas. La otra vez vi justamente en un pequeño video o una publicación, fue una ballena que estaba, digamos, encallada o anclada, mejor dicho, en la orilla del mar, y varios colocaban ahí, pobrecito, hay que ayudarle, hay que hacer toda una ONG, hay que apoyarlos, esto que lo otro, y ponían sus corazoncitos y su like y todo lo demás, pero ahí nomás quedaba. Era solamente emoción, pero no había acción. Ahora, si por este animalito nomás se mueve, ¿no habrá tristeza por alguna persona que muere sin esperanza? ¿No habrá tristeza, por ejemplo, por aquellas personas que están siendo, digamos, esos niños o bebés que están siendo abortados? ¿O por aquellos inclusive que están padeciendo alguna violencia? ¿O por aquel persona moralista que vive tranquilo y que piensa que no pasa nada, pero
tenemos que estar interesados en todos ellos. Todo aquel que no conoce el Evangelio es necesario. Pero qué pena sería que digamos, no, pero esa labor le toca al pastor Raúl sobre todo, ¿no? Esa labor le compete a él. Esa labor le compete a los pastores, pues, ¿no? Y a los siervitos, a los siervos que están ahí, ellos hacen su labor, pues. Eso no me compete a mí. Eso sería un tanto incómodo, porque es tarea de todos, ¿no? No voy a decir que es defensa civil, ¿no? Pero es tarea de todos, es tarea de cada uno de nosotros. Todos estamos llamados justamente a ser evangelistas, a evangelizar a alguna persona. Si tenemos a una persona ahí al lado, tenemos que al menos mencionarlo, ya si eres tímido, dale un folleto o algo por el estilo, pero poder orar, hacer algo que te mueva esa emoción en sí, ese sentir que tienes en tu corazón tiene que moverte a una acción. Eso es compasión, es una compasión activa, es lo que busca el Señor en sí. Por este motivo es que es penoso ver este tipo de actitudes como este principal de la sinagoga, o inclusive cuando Caín, Dios lo buscó y Caín ya había matado a Abel. Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Bueno, Caín dijo, no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Yo tengo que cuidarlo? ¿Qué me importa a mí mi hermano? Aunque sabía claramente que estaba sucediendo. Tuve algunas preguntas que hacerme particularmente en esta semana. Y una de ellas era, ¿hace cuánto que no invito a una persona que aún no conoce de Dios a la iglesia? Pregúntate, ¿hace cuánto tiempo no invitas a alguien aquí a la iglesia? Para que conozca al menos, sea expuesto por la palabra. ¿Has comenzado a vivir despreocupado de aquellas personas que aún no temen a Dios? ¿Estamos como padres estorbando el camino de nuestros hijos para que el Evangelio los pueda alcanzar? Porque eso también es compasión. Estamos orando intencionalmente, más que por la salud de una persona, sino para que venga a los pies de Jesús. Porque las personas lo que va a hacer es decir, ora por mi salud, pero no saben la verdadera necesidad que nosotros sí sabemos. ¿O has notado cierto grado de indiferencia hacia tu prójimo? ¿O hace cuánto tiempo que no has hablado del Evangelio a alguien que lo necesitaba? Son preguntas que yo me he hecho y que te comparto, es que de repente te trae a reflexión. Tengo un profeta que está en el Antiguo Testamento que es bien chévere para mí, me gusta mucho. Se llama Jonás. ¿Alguna vez escuchado a Jonás? Sí, ¿no? Terco el hombre, ¿no? Bien terco. Ay, Dios mío. Pero ¿sabe su terquedad? Era porque justamente él, dentro de toda la situación, sabía que Nínive era un pueblo muy sanguinario, violento. Terrible, terrible, terrible. Y les había hecho daño a su nación de Jonás. Jonás, por eso que en la primera que le dice Dios, anda, ve, háblale de arrepentimiento, ¡rum!, tomó una embarcación y ya se estaba yendo para otro lado. Y Dios va, lo agarra con un pez, lo lleva a Nínive, lo deja en la orilla, anda y habla. Lo que sucede a continuación es que Jonás va y les dice, arrepiéntense. No dice nada, o sea, dice una frase en sí, pero en pocas palabras le dice, no, arrepiéntanse, porque va a venir un juicio, nada más. No le dice nada, un detalle más, ¿no? Arrepiéntanse porque tienen que compungir su corazón. Y esto. No, arrepiéntanse porque viene el juicio, ¿no? Sencillo, bien sencillito. Es como para decir, no hagan caso, no, algo por el estilo. Porque él tenía cólera. Cuando él comienza a evangelizar y le dice esa palabra, mejor dicho, lo que sucede a continuación es que dice, se arrepiente desde el rey hasta los animales, se arrepienten. Todo Nínive se arrepiente, todos se arrepienten. Comienzan a hacer lo necesario y dice, Señor, hemos pecado contra ti, esto que el otro. Y Jonás, viendo esa situación, Dios, mátame, dice, mejor mátame, no quiero ver esto, no quiero ver esto. Lo que sucede con Jonás es que sube, dice, va a un lugar que es un poco de desierto, viendo toda la situación, toda la gravía, y lo que hace es hacer una pequeña derramada, como una esterita, ¿no? Hace como un pequeño techito así, como una esterita, y Dios le agarra y le hace crecer una calabacera, que es como plantitas, que le hace bonito, una sombra en ese impetuoso calor, para que no le duela su cabecita, todo bonito y esté tranquilito.
Pero también Dios da un gusanito. Y ese gusanito se come justamente la raíz y deja sin nutrientes a la calabacera. Y Jonás, al ver que está cayéndole el sol, le duele, se desmaya un poco, dice: Dios, mejor mátame, le dice, mátame, por favor, de una vez, mátame. Lo interesante es lo que viene a continuación, lo que le responde el Señor. El Señor le dice así: ¿sientes lástima por una planta? Aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Y si lo podremos añadir, que no saben discernir ni su mano izquierda ni su mano derecha. Sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y en algunas ocasiones la iglesia puede tener este mismo sentir como Jonás. Lamentarnos. Pero Dios está diciendo: toda esta ciudad no sabe discernir. Están en oscuridad espiritual. Yo tengo compasión. Te envío a ti para que tú hagas esa labor. Yo tengo compasión por ellos. Lo interesante de esto, hermanos míos, es que esta compasión nos permite ver también dos tipos de corazones. Para poder terminar, en el versículo 17, acompáñame en tu Biblia, dice: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Sus adversarios, aquellos que no querían que él sanase, que hiciese milagros en el día de reposo, avergonzados totalmente, avergonzados. Estaban como un chupetín, si así lo podríamos decir, ¿ya? Rojos, ruborizados, avergonzados por la sabiduría y el poder de Dios. Pero desgraciadamente su vergüenza no los lleva a arrepentimiento, sino que seguían con su odio, un odio silencioso. Pero el pueblo que estaba congregado en ese lugar se gozaba porque había visto ahora el obrar de Dios. Había visto cómo el Señor ahora había venido a ellos y había hecho un gran milagro delante de sus ojos. Y estaban glorificando al Señor. Mientras que este milagro confundía a sus perseguidores, alegraba el corazón de las personas. Por ello, hermanos míos, este mensaje nos lleva a poder ser compasivos. Nos lleva a poder, inclusive, desde poder escuchar a una persona, prestarle atención a algún problema de alguien, inclusive orar por alguien que de repente está pidiéndote y ser intencional y decirle: ¿y cómo te ha ido? Estaba orando por ti. ¿Deseas que siga orando por ti? No es solamente agarrarlo una vez y dejarlo. Ser intencional. Ofrecer ayuda a alguien. Enviar inclusive un mensaje intencional a alguien que de repente tú sabes que está apartado, que está alejado, y decirle: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Dar sin recibir nada a cambio. Llamar a alguien que se ha apartado, corregirlo con ternura. Porque esta compasión es un sentir que te lleva a una acción. Es un sentir que te lleva a una acción. Es ver a alguien herido, bueno, acércate a ayudarlo. Notar que alguien está solo, bueno, acompáñalo. Sin ninguna intención, acompáñalo. De repente, perdonar a alguien que falló, bueno, restáuralo en el amor. Porque el Señor nos manda a perdonar, ¿no? Al que te ha hecho daño a ti. Dar comida a quien tiene hambre, no porque lo merezca, sino porque Dios te ha movido a hacerlo. Es un sentir que te lleva a una acción. Por ello, la compasión es el amor en movimiento. Es cuando el corazón se involucra y las manos obedecen. Es una acción o un sentir, que te lleva siempre a una acción. La idea es que nosotros podamos no solamente sentir
ah, pobrecito el incrédulo, sino también hacer algo al respecto para guiarlo a que tenga un encuentro con Jesús. Entonces, hermanos míos, les dejo solamente con esta meditación. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.